Muy bien. Los que van entrando, si van entrando, a medida que van entrando, sí, apaguen su micrófono, por favor. ¿Está? Porque por ahí se escucha un ruido y deja de filmar el que está hablando. ¿Está? Siempre aparece la imagen del que está hablando. ¿Está? En este caso necesitamos que aparezca la imagen de mi celular que yo estoy hablando, explicando la lámina. ¿Estamos? Muy bien. Como ustedes verán, vamos a hacer la lámina número 5, en donde vamos a representar figuras geométricas curvas. ¿Está? Vamos a representar figuras geométricas curvas. La diagramación de la lámina es en 4 cuadritos. Mitad ancho, mitad alto. Mitad ancho, mitad alto. Ojo con dividir por 2 el ancho total y la altura. Dividimos por 2 y ahí nos va a dar en 4 cuadritos iguales. ¿Estamos? ¿Sí? Hoy le voy a explicar los primeros 2 cuadritos, es decir, el primer cuadrito que en donde vamos a hacer a ver si se alcanza a ver, un ovoide, ¿sí? Y una parábola en el segundo cuadrito. El renglón para dibujar el título, como siempre, 5 milímetros dejamos, renglón de 5 milímetros, y ahí representamos el título. ¿Está? Dibujamos el título. ¿Sí? Bueno, un segundito. Vamos a empezar. Antes de empezar, aclaramos lo siguiente. Siempre la construcción de esta figura la vamos a hacer con elementos de precisión. ¿Estamos? En este caso particular, la formación de la figura geométrica curva la vamos a hacer por medio del compás, que es el único elemento. Bueno, hay otros elementos, pero el elemento que vamos a utilizar en este momento es el compás para construir la figura geométrica curva. ¿Está? Entonces es muy importante que tengan un compás y un buen compás. ¿Estamos? Muy bien, no como a diferencia de las láminas anteriores, en donde utilizamos el compás como ayuda, como elemento soporte, elemento de precisión, para poder formar, pero en definitiva los lados de las figuras que hacíamos eran rectos. ¿Está? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer en este primer cuadrito que vamos a representar el ovoide es buscar el centro del cuadrito trazando las diagonales de los vértices opuestos. ¿Sí? Miren cómo quedaría. Trazo bien finito, bien clarito. Una vez que encontramos el centro, ese centro lo vamos a llamar con la letra O minúscula. Una vez que encontramos el centro, vamos a trazar una línea vertical que tenga 8 centímetros de largo, 8 centímetros de largo, vertical. Fíjense cómo apoyo la escuadra sobre la paralela para poder trazar la vertical. Y como sé que va a tener 8 centímetros, lo que hago es ubicar, por ejemplo, el centímetro 4, de ahí le trazo 4 para abajo y 4 para arriba, en un total de 8. ¿Sí? Ese sería el primer paso. Esta primera línea con trazo auxiliar, acercar un poquito a ver si se ve mejor. ¿Se alcanza a ver lo que están viendo en vivo? ¿O está muy clarito? ¿Se ve o no? Apenas se ve. Bueno. Le voy a trazar un poquito más grueso, pero para que se vea en la imagen que estamos pasando. ¿Sí? Ahí. Bueno, esa línea finita entonces. Esa línea la vamos a llamar A, B, mayúscula. ¿Está? Los extremos, los vértices extremos, ponemos esos nombres. ¿Está? Siguiente paso, vamos a dividir en 8 partes iguales, es decir, que en cada centímetro vamos a marcar, por medio de un puntito, ¿sí? Esos segmentos, ¿sí? Dividimos en 8 partecitas, en 8 segmentos iguales. Marcamos por medio de un puntito, ¿sí? Marcamos por medio de un puntito ese segmento que estamos dividiendo. A cada puntito le vamos a poner un nombre. El primero va a ser 1, el segundo
2, el tercero, 3, el cuarto, 4 y así, ¿no es cierto? 5, 6, 7 y el de abajo 8. ¿Sí? O le dejamos 0 y 8 con A y B. ¿Estamos? Muy bien. ¿Estamos hasta ahí? Siguiente paso. Agarramos el compás. Agarramos el compás. Apoyamos en el vértice 3. Tomamos la medida hasta el vértice A. Y vamos a trazar una circunferencia que obviamente tiene que pasar por 6. Verificamos eso. Esa circunferencia de línea fina, por favor. Trazo de línea. Yo le voy a apretar un poquitito más el compás acá por el hecho de que ustedes puedan ver la filmación, para que se vea en la filmación eso. ¿Está? En el video eso. En la cámara eso. ¿Está? Entonces, circunferencia, apoyando el compás en el vértice 3, tomando la medida hasta A y trazando una circunferencia. Siguiente paso, casi lo mismo, pero ahora apoyamos en 6, tomamos la medida hasta B, tomamos la medida hasta B con el compás y trazamos otra circunferencia, trazamos otra circunferencia de línea fina. Tiene que pasar por 4. Acercarlo un poquitito a ver si, para que se vea cómo. Ahí se ve, se aprecia cómo queda. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo va quedando? Dejarle otra vez. Bien, siguiente paso. Vamos a trazar una línea horizontal auxiliar que pase por el vértice 3 y que abarque todo el ancho de la primera circunferencia que trazamos. Donde corta la circunferencia del lado izquierdo le vamos a llamar C, donde corta la circunferencia del lado derecho le vamos a llamar D. Siguiente paso, agarramos el compás nuevamente, apoyamos en el vértice B, tomamos la medida hasta el vértice 6 y trazamos un arco que comience a la izquierda y termine a la derecha o viceversa en la circunferencia más chica, es decir, ahí y ahí. ¿Sí? Que comience y termine en la circunferencia más chica. Donde corta esa circunferencia más chica, vamos a obtener los vértices E y F. Acercarlo un poquitito para que se vea cómo queda. Muy bien. Ahí va quedando. ¿Está? Siguiente paso. Agarramos el compás nuevamente y vamos a tomar la medida de AB con el compás. De A hasta B. O BA, como quieran. Cualquiera de las dos formas. ¿Sí? Tomamos la medida de AB. Trasladamos el compás y vamos a apoyar primero en C. Vamos a apoyar primero en C y vamos a hacer un corte a la derecha de D. Después apoyamos en en E y hacemos otro cortecito a la derecha nuevamente de D. Donde se cortan esos dos arcos, vamos a encontrar el vértice G. ¿Sí? Hacemos lo mismo, pero al revés ahora. Es decir, mantenemos el compás abierto AB, apoyamos en D y hacemos un cortecito a la izquierda de C, apoyamos en F después y hacemos otro cortecito cortando el primer arco ahí a la izquierda de C y ahí vamos a obtener el vértice H. Una vez que obtuvimos el vértice H, estamos en condiciones de poder formar el ovoide. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a arrancar de la siguiente manera. Agarramos el compás, apoyamos en G y tomamos la medida de C. Y a partir de C vamos a trazar un arco que tiene que terminar en E. Si vemos que termina perfectamente o casi perfecto en E, le trazamos con línea gruesa porque ya es parte del ovoide. Lo mismo hacemos del otro lado. Apoyamos en H, tomamos la medida hasta D
y trazamos de D hasta F. Si vemos que termina perfecto en F, ya le trazamos con línea gruesa. Se me corrió un poquitito el compás y se me movió un poquito, pero voy a tratar de que quede lo mejor posible. Ahí va queriendo. ¿Cómo hago la parte de arriba? ¿Cómo cierro la parte de arriba? Apoyando en el vértice 3, tomando la medida hasta C, y C cierro con D con línea gruesa. C, se me corrió un poquito el compás, perdón. C, cierro con D con línea gruesa. C, cierro con D con línea gruesa. Y la parte de abajo, en la parte de abajo, apoyo en el vértice 6, tomo la medida hasta E o hasta B, cualquiera, porque es la misma, y 1E con F con línea gruesa, 1E con F con línea gruesa, 1E con F con línea gruesa, y ahí queda formado el ovoide. Acércate un poquito más, la última. Muy bien. Descansar. Muy bien, ahí queda terminado el primer cuadrito. ¿Está? Ahí queda terminado el primer cuadrito. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Para el segundo cuadrito tenemos muchos pasos previos que hacer. ¿Sí? Fíjense que estamos haciendo una figura curva que tiene lados curvos. Esta en particular, el ovoide, tiene varios centros para poder formar los distintos lados del ovoide. ¿Está? Por ejemplo, cuando unimos C con D, el centro fue el vértice 3. Cuando unimos E con F, el centro fue el vértice 6. Cuando unimos C con E, el vértice fue G. Y cuando unimos D con F, el vértice fue H. ¿Sí? Pero todo el procedimiento previo, todos los pasos previos me sirvieron para poder encontrar los centros y después de ahí formar el ovoide. ¿Está? Bueno, seguimos. Ahora vamos a hacer el segundo cuadrito, ¿sí? Una parábola. Para la parábola vamos a arrancar de la siguiente manera. Vamos a dejar 5 milímetros desde el renglón del título hasta abajo, que es donde vamos a trazar una línea horizontal de trazo fino. Aproximadamente en la mitad vamos a trazar, sobre esa línea, empezando en esa línea, vamos a trazar una línea vertical de trazo fino. A continuación, vamos a ir haciendo
Vamos a ir haciendo, vamos a ir marcando unas distancias, ¿sí? Vamos a ir marcando unas distancias, ¿sí? La primera distancia que vamos a marcar va a ser 1,5, un puntito, ¿sí? Después 0,8, un puntito. Después 1,5, un puntito. Después 2, un puntito. Después 2,5, un puntito. Y después, por último, 3, un puntito. ¿Está? Y lo vamos a llamar así, miren. El vértice donde se cruzan la vertical y la horizontal lo vamos a poner con el nombre de R. Después, el primer puntito que marcamos lo vamos a poner 1. El segundo puntito que marcamos lo vamos a poner V corta. El siguiente 2, el siguiente 3, el siguiente 4 y el último 5. A continuación, vamos a trazar líneas horizontales en todos los vértices menos donde tenemos con el nombre de B. Perdón, acá hice mal. Era al revés. B iba arriba y 1 iba abajo. Búscame el borrador, por favor. ¿El tuyo? Perdón, acá me equivoqué. Era B arriba y 1 abajo. Error en vivo y en directo. Entonces, este era B y este es 1, ¿sí? Y sobre 1 vamos a trazar la horizontal. Todo de trazo fino por ahora, ¿sí? Todo de trazo fino por ahora. Sobre el vértice 2, trazo fino horizontal, que abarque todo o casi todo el ancho del cuadrito. Sobre el vértice 3, sobre el vértice 4, sobre el vértice 5. Bueno, seguimos. Seguimos. Una vez que hicimos eso, vamos a agarrar el compás y vamos a apoyar en el vértice B. Vamos a apoyar en el vértice B. Tomamos la medida hasta el vértice R, que sería la unión de la horizontal con la vertical, y a partir de ahí, vamos a trazar un arco del lado derecho, que va a ser una especie de semicírculo, perdón, hasta cortar la línea vertical. Donde corta esa línea vertical, vamos a ponerle como nombre foco o F. El foco o F va a ser el punto en donde van a estar distanciados los lados de la parábola. ¿Sí? A partir de F. ¿Estamos? Bien, este sería todo el paso previo. Después, a continuación, vamos a encontrar unos puntos que van a servir como referencia para ir formando la parábola. ¿Cómo vamos a hacer? De la siguiente manera. Tomamos la medida de R1. Apoyamos en F y vamos a cortar del lado izquierdo y del lado derecho
Bueno, seguimos, una pequeña interrupción. Les decía, el primer paso entonces es para ir formando los lados, es empezar a trasladar las medidas, algunas medidas. La primera medida es R1. Trasladamos esa medida, apoyamos en F, hacemos un corte del lado izquierdo y del lado derecho sobre la línea que pasa por el vértice 1. Fíjense bien dónde dice esos cortes, ¿sí? Vamos a ir poniéndole nombre a esos cortes. El de la izquierda le vamos a poner con minúscula A y el de la derecha A'. Seguimos de la misma manera. Ahora vamos a tomar la medida de R2. R2. Trasladamos, apoyamos en el vértice F y cortamos ahora la línea que pasa por el vértice 2 del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Sí? Donde tenemos esos dos arcos que cortan la línea horizontal, encontramos los vértices V minúscula y V'. Hacemos lo mismo con el siguiente. R3. Trasladamos, apoyamos en F y cortamos la línea que pasa por el vértice 3 del lado izquierdo y del lado derecho. Encontramos los vértices, minúsculas siempre, C y C'. Otra vez lo mismo, R4, trasladamos, apoyamos en el vértice F, cortamos la línea que pasa por el vértice 4 del lado izquierdo y del lado derecho. Encontramos los vértices D y D'. Y por último, R5. Tomamos la medida de R5 con el compás, trasladamos, apoyamos en F y cortamos la línea que pasa por el vértice 5 a la izquierda y a la derecha. Encontramos E y E'. Para terminar, ¿qué tenemos que hacer para formar la parábola? Ir uniendo. La única figura que vamos a formar uniendo los vértices que recién encontramos a pulso, a mano alzada, ¿sí? Sin regla, sin compás, sin otro elemento de precisión, a mano alzada. Entonces, fíjense cómo voy a ir haciendo. Unimos E con D, con C, con V, con A, y pasamos por el vértice V de corta que tenemos arriba y hacemos lo mismo. V con A minúscula prima, con V minúscula prima, con C minúscula prima, con D prima y con E. ¿Sí? Le hice primero con línea fina. Una vez que estoy medianamente seguro de eso, lo trazo con línea gruesa, porque el objeto tiene que estar representado con línea gruesa siempre. Acuérdense que todo el procedimiento es con línea fina, pero la figura que estamos representando tiene que dibujarse con línea gruesa. Y ahí va quedando formado. ¿Sí? Ahí va quedando formado, uniendo todos esos vértices, ¿no es cierto? Muy bien. Ahí quedó formado la parábola, ¿sí? Bueno, hasta ahí, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, acá me dice 5 minutos, ¿puede ser? O menos de 5 minutos. Bien, ahí queda terminado. Hasta ahí le voy a explicar hoy. La semana que viene le explico los cuadritos de abajo, que serían una espiral y una parábola. Y el 7 de julio finaliza el cuatrimestre y ahí tendrían que presentar todas las láminas por la plataforma. Los que todavía no presentaron pueden entregar, solamente que le va a decir que está fuera de término. Así que pueden seguir subiendo la lámina. No dejen de subir
las láminas, porque es el único o el sitio oficial en donde se registra el trabajo de todos ustedes. Así que no dejen de subir por más que esté fuera de término. ¿Estamos? Muy bien. Hasta ahí por hoy, chicos. Gracias. Nos vemos.